Durante la mañana del pasado martes, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro presentó a los candidatos a presidente un documento con 16 propuestas para el sector. En la Universidad Católica Argentina, en pleno barrio porteño de Puerto Madero, se presentó el documento El campo y la política 4 de Coninagro frente a candidatos presidenciales, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y referentes de la mesa de enlace. Realmente fue muy nutritivo, se pudieron explayar, pudieron contestar con amplitud las preguntas, dialogar, así que bajo ese aspecto lo vemos muy satisfactorio y entregarles el documento. Darle visibilidad a un contenido que necesitábamos, porque insistimos en esto, hoy día la política tiene que estar llena de contenidos, no solo al sector agroindustrial que hoy nos une, al sector cooperativo, sino contenidos a la sociedad para saber hacia dónde vamos y cómo vamos a ir, porque la situación es muy compleja y dificultosa. Necesitamos imperiosamente que darle un marco y un contexto a una política de Estado al sector agroindustrial que nos permita solucionar todo el obstáculo que tenemos con la conectividad física y no física. Todo el tema de infraestructura vial, infraestructura energética, la infraestructura habitacional del campo es lo que necesitamos para que haya desarrollo local, arraigo familiar y que la ruralidad sea nuevamente una opción de vida, porque estamos en un país mega urbano y esto tiene un costo social muy grande. ¿Cómo se resuelve el cuello de botella tributario que presentaba y cómo toma la respuesta del presidente respecto de esto? Bueno, el presidente en eso fue muy claro, tiene que haber tiempo, se está trabajando de acuerdo a lo que él manifestó en seguir bajando el déficit, y que nosotros desde nuestro punto de vista, y en el documento lo menciona, creemos que tiene que haber, conjuntamente con las políticas macro, tiene que haber políticas diferenciales, porque hay una situación de urgencia en donde la naturaleza no espera y el productor hoy quiere saber cuánto siembra, hacia dónde va a ir, qué precios hay, qué estabilidad va a existir, y en las economías regionales un mercado interno muy recesivo, que acordemos que el 80% de nuestras economías regionales es mercado interno y se necesita que se reactive. Y con esta tasa de interés esto es muy difícil que se logre, ¿no? Creemos que el impuesto a las ganancias es el argumento o el instrumento necesario para redistribuir el tema de la renta, pero a su vez necesitamos también un contexto municipal y provincial que se adecue a nuestras producciones para que de esta manera podamos ser competitivos y rentables. Necesitamos llegar a la innovación y la tecnología. Y para llegar a la innovación y tecnología y ser competitivos, tiene que haber otro contexto impositivo. Estuvo ausente Fernández hoy en la presentación. ¿Le llegó el documento? ¿Hubo alguna respuesta? El documento espero que le haya llegado, se lo enviamos junto con la invitación hace ya varias semanas. Y bueno, lamentamos que no nos haya acompañado. Insistimos, y en el discurso de Coninagro, en su introducción estuvo de ver cómo instrumentábamos un acuerdo nacional para proseguir como medidas con como las realizadas hace poco, cómo vamos a seguir la negociación con el fondo, porque son pasos estructurales que, si no lo hacemos en un marco de una política unida con entidades gremiales también vinculadas, va a ser muy difícil poder resolver los problemas que año tras año se repiten en Argentina. Conforme a las respuestas del presidente respecto de los créditos, ¿se puede confiar en que los próximos 4 años, en caso de seguir el gobierno, pueda dar un alivio a los productores y mayor tasa de crédito? Merece toda la confianza. Lo que sucede es que nosotros esperábamos algunas definiciones más concretas, porque es un tema muy álgido, es un tema que nos ha frenado, y sobre todo en el interior, sobre todo las economías que no son commodities, y necesitamos necesidades en forma urgente. Por lo tanto, Coninagro está trabajando en ese aspecto, está trabajando para ver si se pueden implementar las cajas de créditos rurales, en otras alternativas de crédito, en otras formas de llegar al productor, porque aquí lo que se necesita es audacia, creatividad y ver lo que han hecho los otros países. ¿Qué han hecho las otras cooperativas que han crecido en países desarrollados? Han desarrollado su propio sistema crediticio. En eso está el cooperativismo agropecuario argentino, y ojalá que lo podamos lograr para que haya crédito por lo menos para el sector agroindustrial.
El candidato a presidente de la Nación por el espacio Consenso Federal, Roberto Lavagna, cuestionó el esquema actual de retenciones y destacó que la economía argentina no tiene futuro sin el sector agropecuario. En una economía como la Argentina, que está estancada desde hace 8 años, es importante crecer y el papel que tiene el sector agropecuario es fundamental. La economía argentina no tiene futuro sin el sector agropecuario, solo con el sector agropecuario no alcanza, y por eso la importancia de la integración de este sector plenamente desde el punto de vista social, político y económico. Este sector que tiene que ver con el cooperativismo, con la economía asociativa, tiene que ver con las economías regionales y demás, es fundamental para el futuro. ¿De qué manera se cambian las retenciones por un impuesto asociado a las ganancias? Se modifica todo un esquema, pero eso habrá que verlo en su momento. En todo caso, con las retenciones hay que dejarse de hacer demagogia y de decir que no va a haber retenciones, como dijo el gobierno actual, y de todas maneras las aplicó, porque eso es en definitiva un mecanismo de engaño que se viene repitiendo desde hace muchos años. Las retenciones son, y digo algo que dije hace 15 años siendo ministro, son un impuesto bruto, grosero, son un mal impuesto que debe ser convertido en un impuesto mucho más moderno, mucho más ágil, como puede ser el impuesto a las ganancias. El fondo lo que ha hecho es financiar la salida de los capitales especulativos que entraron en los primeros años de este gobierno. El acuerdo con el fondo tiene que ser replanteado en el marco de un replanteo de la política económica argentina. Esto no empieza simplemente con el fondo, esto empieza con una modificación profunda interna de la economía argentina. La economía argentina es una economía que puede crecer 4% por año sin grandes tensiones, de una manera continuada, y eso en poco tiempo le cambia la vida a los argentinos. ¿De qué manera se generan dólares genuinos en el país? Bueno, el sector agropecuario es uno de ellos, pero hay muchos otros. El sector de los servicios informáticos, por ejemplo, que le está aportando al país 6.000 millones de dólares por año, de manera tal que, vuelvo a decir, la Argentina tiene en el sector agropecuario, en el sector energético, en el sector de los servicios y en algunos sectores industriales una capacidad de crecimiento importante.